First of all, thank you to ASCI for the invitation. It's a pleasure, it's an immense pleasure for me to participate in this conference. Obviously, I prefer to speak Spanish. Y quiero hablar hoy sobre un tema en el que he venido insistiendo desde hace muchísimo rato, cuando comenzó la discusión sobre la nueva Constitución, en la que por primera vez se dijo que las opiniones de los cubanos residentes fuera de Cuba serían tomadas en cuenta en el análisis. Al menos puedo asegurar que las mías no fueron tomadas en cuenta. Y quiero hablar concretamente de la economía política y las relaciones de propiedad en la nueva Constitución cubana. Dicho sea de paso, no solo las mías no fueron tomadas en cuenta, no fueron tomadas en cuenta muchas de las opiniones expresadas por los cubanos residentes en Cuba en asambleas públicas. Fueron tomadas en cuenta algunas las que eran un poco complicadas. ¿Dónde están las cuestiones de las relaciones de propiedad en la nueva Constitución? Están en el título 2, dedicado a los fundamentos económicos. Concretamente, el artículo 18 establece claramente que rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo, las comillas son mías, sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad. También debía haber puesto comillas. Y luego en el artículo 19 dice que el Estado dirige, regula y controla la actividad económica conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad. Adicionalmente, deja claro que la planificación socialista constituye el componente central del sistema de dirección del desarrollo económico y social. Y un poco más adelante, en el artículo 22, se reconocen como formas de propiedad las siguientes: la socialista de todo el pueblo, que es en la que el Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario. Esto tiene mucho de ancho como de largo. En realidad, se nos está diciendo que la propiedad de todo el pueblo es la propiedad del Estado. Y se nos está diciendo que el Estado representa los intereses de la sociedad. La pregunta es, ¿qué tan bien representa el Estado? O más bien, quien maneja el Estado, que es el gobierno, a la sociedad cubana. Y si la representa bien, ¿de qué manera esa propiedad del Estado muestra altísimos niveles de ineficiencia? Muestra unos resultados económicos lamentables que Carmelo ha explicado magistralmente, como siempre nos tiene acostumbrados. La propiedad cooperativa, que aparece como un asidero de una forma de propiedad social sin ser propiamente del Estado, y que se sustenta en el trabajo colectivo de los socios propietarios y en el ejercicio de los principios del cooperativismo. Sin embargo, históricamente, las cooperativas que originalmente eran solamente agrícolas y que hoy en día se permite que sean cooperativas no agropecuarias, es decir, en otras actividades, han estado históricamente
muy controladas por el Estado, e incluso en el caso de las cooperativas agrícolas, incluso el Estado les imponía planes económicos. También hay propiedades de las organizaciones sociales, políticas y de masas, que la verdad nunca ha quedado claro cómo las adquirieron. La propiedad privada, finalmente, y se define, qué es la propiedad que se ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras con un papel complementario en la economía, y lo pongo claramente en negrilla porque la Constitución es clara en definir que la propiedad privada sobre los medios de producción tiene solo una función secundaria, complementaria. Y a lo largo de todas las discusiones y en todas las reuniones de la Asamblea Nacional y en las discusiones en torno a la Constitución, y recientemente cuando se adoptaron se anunciaron las medidas, las nuevas medidas, los nuevos cambios de los cuales voy a hablar finalmente al final de mi presentación, siempre se ha mantenido ese papel secundario, ese papel complementario de la propiedad privada sobre los medios de producción. Y bueno, además se definen otras como la personal, la de las instituciones, las mixtas. Y hay un acápite, hay una afirmación que se repite sucesivamente en la Constitución, sobre todo en lo referido a los derechos, pero no me voy a referir a eso en mi presentación, y es que la ley regula lo relativo al ejercicio y alcance de las formas de propiedad. Es decir, la Constitución le deja un amplísimo margen a la ley, que tiene un nivel jurídico inferior a la Constitución, para que sea la que regule el ejercicio de esas formas de propiedad. Y define claramente en los artículos 23 al 27 cuáles son aquellos sectores que solamente podrán estar dentro de la propiedad socialista. Aclara que las tierras pertenecientes es decir, las tierras no pertenecientes a particulares o a cooperativistas, todo el subsuelo, los yacimientos minerales, los bosques, los recursos naturales, las aguas, las playas, etc. Y además de eso define, y esto es muy interesante, sobre todo a la luz de las últimas medidas económicas del gobierno, que el trabajo es un valor primordial de la sociedad y que el trabajo debe ser la fuente principal de los ingresos, que sustenta condiciones de vida dignas, permite elevar el bienestar material y espiritual y la realización de los proyectos individuales, colectivos y sociales. Y como todos sabemos, en Cuba, además de un tema de escasez generalizada de bienes de consumo, hay un problema grave de ingresos, que la población ha arrastrado una brecha entre los ingresos y el costo de la vida, una brecha que se vuelve insalvable en las condiciones actuales y que solamente está resolviendo las remesas o las fuentes de ingreso suplementario desde el exterior. Viene entonces la primera pregunta que vale la pena hacerse. ¿Es realmente de todo el pueblo la propiedad que el Estado gestiona en su representación? En realidad, históricamente, y esto viene desde el mismo surgimiento del socialismo como sistema económico, desde la revolución bolchevique y el establecimiento del socialismo en los países de Europa Oriental y en algunos de Asia. Y es que la propiedad, la llamada propiedad de todo el pueblo, tiene serios problemas en su realización. Nadie discute
que la propiedad privada sobre los medios de producción tiene una realización asegurada. Y esa realización asegurada está precisamente en los beneficios obtenidos por quien invierte en un negocio privado. ¿De qué manera los supuestos propietarios colectivos pueden ejercer un control sobre la propiedad que supuestamente es de ellos? Un capitalista, un propietario privado ejerce el control sobre su propiedad. Tiene todas las condiciones para ejercer el control sobre su propiedad. En cambio, en los países comunistas, en Cuba específicamente, nunca los propietarios colectivos han tenido la capacidad de controlar la gestión sobre su supuesta propiedad. Entre otras cosas, porque tampoco se goza de un sistema democrático desde el punto de vista de las relaciones políticas. Entonces, como no hay una democracia política, no existe un control sobre el poder, que es quien ejecuta efectivamente la propiedad. Entonces vienen toda una serie de preguntas: ¿de qué forma gestiona la propiedad los supuestos propietarios? ¿De qué forma controlan los supuestos propietarios colectivos a aquellos que gestionan esa propiedad en su nombre, como es el gobierno? Además, la Constitución cubana lo define claramente, es decir, el Estado representa al pueblo en la gestión de esa propiedad. Y al no existir democracia y al no existir control del elector sobre el gobierno, se rompe toda posibilidad para ejercer un control sobre la propiedad que ese gobierno gestiona. Históricamente, la llamada propiedad sobre los medios de producción, social sobre los medios de producción, ha tenido serios problemas. Serios problemas que han afectado la eficacia del sistema económico socialista. ¿Es la propiedad de todos o es la propiedad de nadie? Porque si nadie puede ejercer control sobre la propiedad, si no existe una relación directa de intereses económicos respecto a la gestión de esa propiedad, ¿de qué forma puede ese supuesto propietario estar interesado en la eficiencia de la gestión o en la eficacia de la gestión de esa propiedad? No existen los suficientes incentivos económicos y realmente, si uno hiciera un análisis de largo plazo, todos sabemos que durante prácticamente 30 años en la Revolución Cubana, en la llamada Revolución Cubana, se insistió en el problema de los incentivos morales como movilizadores sociales en el país. Y la ineficacia de esos incentivos ha quedado demostrada por la historia económica de Cuba. Y cuando se ha pretendido establecer incentivos económicos, estos han sido frenados de tal manera que no han funcionado adecuadamente como incentivos económicos. En general, es triste, pero uno observa cómo, además de problemas serios en las políticas económicas del gobierno, y siendo un país con muy escasos recursos, en Cuba la dilapidación de los recursos económicos es una norma. Es decir, en Cuba se dilapidan los recursos. Los niveles de uso de materias primas, de bienes intermedios, muestran un bajísimo nivel de competitividad, además de una gran obsolescencia tecnológica. Esto conduce a una baja productividad del trabajo. Hay una excesiva centralización en la toma de decisiones. Es llamativo que ahora se ha anunciado como un descubrimiento increíble que
se podrá hacer una planificación desde abajo. Así lo decía recientemente el ministro de Economía, Alejandro Gil. Bueno, todavía no es claro cómo se va a hacer esa planificación desde abajo. Entre otras cosas, porque históricamente la planificación cubana ha sido por decreto. Y los ministerios, empezando por el Ministerio de Economía, la antigua Junta Central de Planificación, y pasando por todos los ministerios, han entregado a las empresas siempre cifras directivas. Supuestamente eso ya no va a ocurrir de esa manera, sino que las empresas podrán planificar desde abajo. Pregunta muy importante: ¿cómo puede planificar una empresa que no tiene control real sobre sus propios recursos? Porque no tiene control real sobre sus propios recursos. En general, la escasez de recursos del Estado afecta a los sectores que dependen del Estado. Es decir, las empresas estatales cuentan con muy pocos recursos, el Estado en general cuenta con muy pocos recursos. La tasa de inversión en la economía cubana, y contando con que la inversión estatal es la mayoritaria, es una tasa absurda. Realmente es una tasa que está en el orden del 13 al 14% del Producto Interior Bruto. Y eso está demostrando una incapacidad para poder asegurar el crecimiento económico a través de la inversión. Y las experiencias de los países que han tenido altos ritmos de crecimiento económico, China, Vietnam, países de Asia Oriental, la misma India en los últimos años, muestran unas tasas de acumulación considerablemente altas, que están por encima del 30%, en el caso de China, como todos sabemos, llegan casi al 50%. Cuba tiene una tasa de acumulación de entre el 13 y el 14%. Y al final tenemos un serio problema, que es el de la adecuada elección en la toma de decisiones. El sistema es tremendamente centralizado, el centro de poder toma las decisiones y no siempre o casi nunca las decisiones se toman partiendo de una racionalidad económica, sino partiendo, uno podría decir, de una racionalidad política, sí, pero es sobre todo las racionalidades del poder. Toda decisión que pueda contribuir a la erosión del poder es desechada, por necesaria que resulte para asegurar el crecimiento. Por tanto, lo más importante es la conservación del poder. Y partiendo de eso, pues claro, si se producen decisiones que democraticen la economía, pues obviamente eso va a erosionar el poder. Veamos unos datos que resultan muy llamativos. Cuba tiene aproximadamente un total de ocupados en la economía nacional de 4 millones, casi 500.000, 4 millones y medio de personas, de los cuales 3 millones están ocupados en el sector estatal, y en el sector privado solamente aparecen 910.000, de los cuales más de la mitad son por cuenta propia. Los otros son campesinos, etc. Aquí aprovecho para apoyar lo que Carmelo decía sobre el tema de las estadísticas. Estamos en julio, finalizando julio de 2019. La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba está empezando a publicar algunos capítulos del anuario de 2018. Cuando ya estamos en el segundo semestre del 2019, hay una serie de capítulos del 2018 y el único con información económica que ha sido publicado es el de la industria manufacturera. Ni siquiera el de la población. Y por supuesto no las cuentas nacionales, que son las últimas que se publican.
Y por supuesto no el sector externo, que también es de los últimos que se publican. Y por supuesto no la balanza de pagos, que no la conocemos desde hace 3 años. Y para eso solamente la cuenta corriente, ni siquiera la cuenta de capital y financiera. ¿Por qué? ¿Por qué ese secretismo? Las cifras no deben estar muy bien cuando no se informan. Y obviamente, pues, podrán señalar algunas autoridades cubanas que no quieren que se conozca la difícil situación financiera del país y por eso no se publica la cuenta de capital y financiera. Sí, pero es que para recibir inversiones y para recibir préstamos necesita el inversionista y el prestamista saber en qué condiciones está la economía para pagar o no. Porque de lo contrario, no. Y Cuba tiene una larga historia de incumplimientos de pagos, sobre todo incluso con el famoso certificado de liquidez, porque ni siquiera tiene la liquidez suficiente para asegurar que los inversionistas puedan convertir sus CUC en moneda dura de verdad. Como vemos en estas estadísticas, el sector privado, si bien ha crecido en los últimos años de una manera importante, tiene todavía limitaciones, no constituye todavía un sector determinante en el empleo, aunque va creciendo notablemente, y va creciendo y no crece más por las restricciones que existen en Cuba para el empleo por cuenta propia. Normalmente uno pensaría que la regulación estatal debería señalar qué actividades, si las hubiera, no deberían ser por cuenta propia. En el caso de Cuba, no es así. En el caso de Cuba hay una lista de actividades que se pueden hacer. Uno pensaría, la lógica indicaría que todo lo que no esté prohibido está permitido. En Cuba, todo lo que no está permitido está prohibido. La lógica es diferente. Y esto hace que realmente se vuelva un proceso kafkiano todo el intento de abrir negocios y sostener negocios. La propiedad privada no cuenta con reconocimiento a sus potencialidades como motor del crecimiento económico. Hoy por hoy, con las medidas del gobierno que voy a relacionar más adelante, hoy por hoy el sector privado no cuenta con las condiciones legales suficientes para constituir un negocio que pueda tener perspectiva en el mediano y largo plazo. Porque sobre el sector privado cubano pende siempre la espada de Damocles. Porque incluso en las medidas actuales se puede permitir una cierta integración, y lo digo con comillas, del sector privado con el sector público, o el sector estatal, pero siempre bajo el control del sector estatal. Constitucionalmente solo se les reconoce un carácter complementario. El sistema cubano y el sistema legal cubano, y esto seguramente hablarán mucho mejor que yo los abogados, por ahí he visto a Gabilondo, estoy seguro que van a hablar mucho mejor que yo de estos temas jurídicos, pero realmente la realidad cubana es de una debilidad institucional tremenda. Allí no funciona, es decir, no hay un funcionamiento adecuado de la ley, porque la ley puede ser cambiada muy fácilmente y muy rápidamente. Y además de eso, medidas legales de menor categoría pueden reemplazar medidas legales de mayor categoría, algo nunca visto en la historia. Hay una ausencia de legislación que proteja los derechos del sector privado. En Vietnam, por ejemplo, los vietnamitas crearon una ley de empresa.
Y la ley de empresa es clarísima en darle a la empresa privada de Vietnam los mismos derechos que la empresa estatal. Exactamente los mismos. No define que ninguna sea predominante. Hay una gran incertidumbre. La gran incertidumbre está llevando en la práctica de los negocios privados en Cuba a un fenómeno que es muy negativo. Y es que el inversionista, como sobre él pende permanentemente la espada de Damocles, y la espada de Damocles puede ser una inspección municipal, o puede ser una terminación de sus licencias, o puede ser una nueva norma que no renueve licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sencillamente, el emprendedor cubano trata, obviamente, de recuperar su inversión cuanto antes. Y esto genera un serio problema, porque normalmente las inversiones no se recuperan de hoy para mañana. Para recuperarse de hoy para mañana, los precios tienen que ser altísimos. Y esa es una realidad que se vive en Cuba, donde muchos de los precios de los servicios que ofrecen los trabajadores privados no guardan relación alguna con el nivel de ingresos de la población. Y finalmente, pues el Estado, como todos sabemos, controla y asfixia al sector privado de una manera sistemática. ¿Cuáles han sido las medidas anunciadas recientemente por el presidente Díaz-Canel y también comentadas por el ministro de Economía, Alejandro Gil? Por cierto, voy a hacer un comercial que no es para mí, obviamente, es decir, yo no me hago comerciales, sino voy a recomendar un video que está en YouTube y está en Facebook, los que tienen Facebook, de una comparecencia en televisión recientemente de José Luis Rodríguez, exministro de Economía de Cuba y actual asesor del Centro de Investigaciones sobre la Economía Mundial, y que fue mi antiguo jefe allí, y Oscarito Fernández, un fantástico joven economista, profesor de la Universidad de La Habana, quienes abordan algunos temas relacionados con las medidas y lo hacen con una gran independencia de criterio y con una solvencia fantástica. Así que recomiendo ese video. Luego, no sé, podrán colocar, es un programa que se llama En Cuba Hoy o algo así, pero en fin, es muy interesante. ¿Cuáles han sido las medidas recientes? Aumento de salarios en el sector presupuestado. Cuando esta medida salió, varios de nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a varios economistas de aquí y de allá, es decir, de ambos lados del mar, empezamos a discutir el tema. Porque uno de los anuncios de Díaz-Canel fue: no habrá aumento de precios. Y quien ha estudiado un curso básico de economía sabe que cuando se aumenta la oferta monetaria sin aumentar la producción, el resultado es aumento de precios. No hay de otra. Claro, el gobierno cubano, acostumbrado a adoptar medidas administrativas, dice: no subirán los precios, los vamos a topar. Como si las medidas de tope de precios que se han impuesto a lo largo de 60 años hubieran sido efectivas. Hace unos años decidieron topar los precios de los servicios de los llamados almendrones. Me imagino que todo el mundo sabrá lo que es un almendrón, un automóvil viejo de los años 40 o 50 que ofrece servicios de taxi. Bueno, pues desaparecieron los almendrones. Porque también en un curso básico de economía se aprende que cuando se fija un precio que está por debajo de la oferta y la demanda, sencillamente lo que se produce es escasez. Escasez. El producto sale del mercado y comienza a desarrollarse el mercado negro, el mercado subterráneo. Que hay un libro muy interesante de Jorge sobre eso en Cuba, hace años.
El aumento de salarios, ya esta es mi última, la última diapositiva. El aumento de salarios solamente abarca el sector presupuestario. Representa en la práctica un promedio de 4 CUC para cada trabajador. Eso es insuficiente. Es insuficiente para asegurar las necesidades de la economía, las necesidades de satisfacción, es decir, las necesidades de la gente, de su consumo. No iba a pensar en el ahorro. El aumento para los pensionados, que es una cantidad similar a las que se benefician con el aumento de salarios de los trabajadores presupuestados, es claramente exiguo. Más o menos unos 40 pesos cubanos por persona. Se habla de desarrollo de instituciones financieras para apoyar créditos en divisas para el sector estatal, a través de la experiencia que ya hubo con Finatur. Las empresas retendrán total o parcialmente ingresos en divisas obtenidos por el sobrecumplimiento de las exportaciones planificadas y se supone que esto debe ser un incentivo a exportar más. Se eliminan las restricciones en las relaciones entre empresas estatales y empresas no estatales con el objetivo de lograr mayores encadenamientos productivos, pero observen, relaciones entre empresas estatales y empresas no estatales. Varias empresas podrán importar bienes necesarios para el desarrollo de productos exportables y además se va a pagar parte de las utilidades obtenidas en algunas empresas, se va a aumentar ese pago. Y finalmente se habla de mecanismos para que las formas de gestión no estatal puedan exportar a través de entidades estatales. Resumiendo, yo señalaría que la nueva Constitución no resuelve satisfactoriamente los problemas relacionados con las relaciones de propiedad y el funcionamiento de la economía cubana. El dogmatismo ideológico parece primar sobre la necesidad de enfrentar las realidades objetivas de la economía a costa del crecimiento económico y del bienestar social. Y esto es histórico. Y finalmente se nos presenta entonces una contradicción seria. El Estado no cuenta con recursos suficientes para asegurar la satisfacción de la demanda, pero se resiste a permitir que el sector privado asuma las actividades que el Estado no puede desarrollar. Muchas gracias.